Vamos a iniciar la introducción a la redacción del artículo que acompaña su trabajo de monografía. La plantilla que utilizaremos es la que ustedes ya conocen y que se utiliza en la jornada de iniciación científica o HIC. Veremos cómo se organiza y qué deben realizar ustedes para completar su trabajo. Sea cual sea la razón, necesita que otras personas lean sus escritos para dar por finalizada su labor. Para que esto ocurra, debe conseguir en primer lugar que su publicación llame la atención y que posteriormente que el contenido sea de calidad y se encuentre bien representado en el titular. El beneficio directo de sorprender con buenos títulos de artículos es conseguir que te encuentren y te lean, mientras que el indirecto permitirá que hablen de ti y citen tus investigaciones tras comprobar que tu trabajo es de calidad y se adapta a las necesidades de los lectores. Un título debe quedar expresado en 15 palabras que describan el contenido del artículo en forma clara, exacta y concisa. Un recurso de utilidad es el que concierne a la secuencia de las palabras claves en el título. Si escribimos lo más relevante de nuestro trabajo al principio del título, es probable que más personas lean el artículo. Lo anterior se ejemplifica en el siguiente título. Por ejemplo, dice, actitud clínica en la interpretación de radiografías en una muestra de médicos internos de pregrado. Por el contrario, en el siguiente título, factores relacionados con el rendimiento académico en la materia de bioquímica, el aspecto clave es el rendimiento académico, pero su posición no es al principio del título, por lo tanto, podría no verse resaltado entre los demás títulos del índice. Es recomendable no utilizar abreviaturas, sin embargo hay algunas excepciones por su frecuencia, como por ejemplo DNA, SGDB, DNS, entre otras. Una vez has definido el título, debes anotar los nombres de los autores del artículo, según su orden de importancia, e identificar la institución o instituciones donde se realizó la investigación. En este caso puedes utilizar tu correo de la universidad. La siguiente parte es incluir un resumen estructurado entre 150 y 300 palabras que identifique de forma rápida y exacta el contenido básico del artículo. Las palabras claves son un factor esencial que permitirá que tu trabajo sea encontrado por los buscadores y bases de datos. Cuando escribas un artículo científico deberás procurar que el título contenga aquellos términos relacionados con el contenido de tu trabajo, que presentan mayor cantidad de búsqueda tanto en la base de datos como en buscadores generales. En la introducción debes explicar el problema general, el de investigación, lo que otros escribieron sobre el mismo, los objetivos e hipótesis del estudio. Dentro de la introducción, debes explicar un poco sobre el método de investigación, es decir, describir el diseño de la investigación y explicar cómo se llevó a la práctica, justificando la elección del método y técnicas de forma tal que un lector comprenda y pueda repetir el mismo estudio. Después de la introducción, describirás las partes que componen tu estudio, por ejemplo, la arquitectura, el modelo, el diseño, la implementación, la evaluación de resultados, conclusión y las referencias bibliográficas. Como puedes observar, las diferentes partes que componen tu artículo están numeradas y en negrita. Aquí vemos, por ejemplo, la introducción, el punto 2, que pudiera ser el diseño de la página, puede ser de repente la arquitectura, el, el punto número 3 puede referirse al modelo, el 4 al diseño y así sucesivamente. Si cada uno de estos puntos tuviera un subpunto o una descripción, entonces la distribuiríamos o la escribiríamos de esta forma. Por ejemplo, 3.1, nombre y afiliaciones de autores, que bien pudiera ser, por ejemplo, 3.1, modelado del sistema actual. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta en la redacción de un artículo es el uso de figuras. Como observas en este ejemplo, la figura, aunque es pequeña, muestra mucha claridad en la imagen. Las figuras deben de ir numeradas, como lo puedes observar justamente aquí, que dice figura número 1, un ejemplo de un gráfico de líneas con colores que contrastan bien en pantalla como en una copia impresa en blanco y negro. Sin embargo, el número de figura o el nombre de la figura, como aquí aparece figura 1, está citada dentro del texto del artículo. No puedes colocar una figura y no citarla dentro del texto del artículo.
El título o nombre de la figura va en la parte inferior de la figura. En esta otra imagen, en la figura número 2, también podemos observar que el título de la figura se encuentra justo debajo de la imagen y está citada dentro del texto del artículo. Cuando se refiere, por ejemplo, a lo que son ecuaciones o fórmulas matemáticas, se debe de realizar de esta forma. Se coloca la fórmula y hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha debe de colocarse entre paréntesis el número al que corresponde la fórmula. Aquí vas a poder encontrar información sobre los estilos de referencia. Otro aspecto muy importante es cuando vayas a utilizar un tipo de tabla. En este caso, la plantilla no muestra una tabla. Sin embargo, si tienes una tabla, vas a colocar la tabla y en lugar de colocar su nombre de tabla en la parte inferior, este se colocaría en la parte superior de la tabla. Muy importante también a considerar es que los enlaces y marcadores, es decir, los vínculos, los links que tienes referenciados dentro del documento, no deben de aparecer con marcadores, es decir, no deben de aparecer en color azul. No deben de permitir que yo dé un clic y que me lleve al documento. Debes de removerlos dentro del documento. En cuanto a las citas, como puedes observar, no vamos a estar utilizando el formato APA. En este caso el formato o el estilo que vamos a utilizar es el de la IEEE, que debe estar en Time New Roman de 9 puntos y debe de estar citado, como usted lo puede ver aquí, entre corchetes. Para realizar tu trabajo debes utilizar esta plantilla, debes respetar el tipo de letra, debes de respetar los márgenes que aquí aparecen. Para tal fin, lo que debes de hacer es sencillamente reemplazar los párrafos que aquí aparecen en esta plantilla y empezar a escribir tu artículo. En este caso, por ejemplo, tu resumen. Como ves, el uso de esta plantilla es bastante simple, si respetas el formato del mismo documento. Sigue la guía del instructivo para estudiantes y verás que paso a paso vas a poder construir y desarrollar tu artículo para este ejercicio de la monografía que debes de presentar al final de las sesiones del curso de base de datos.